Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Para mí es un placer estar el día de hoy, luego de escuchar tanto de inteligencia artificial y tecnologías de punta. Realmente entendemos que todas esas herramientas de inteligencia artificial, todos esos biomarcadores, toda esa tecnología de punta, no funcionan solo tan bien como la data que se le da. En el caso del diagnóstico, la data que se le da es la muestra. ¿Qué queremos decir? Que esta medicina de precisión, la patología molecular, la patología digital, todos los algoritmos, solo son tan buenos como esta muestra que recibimos. Si recibimos una muestra de buena calidad, podemos obtener un diagnóstico de buena calidad. Pero si tenemos una muestra de una calidad dudosa, no podemos confiar en este diagnóstico molecular, no podemos confiar en ese tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Todo comienza con esa muestra que se toma. Históricamente, el diagnóstico siempre se ha hecho con la morfología, un diagnóstico histológico con la microscopía, miramos al microscopio, luego vinieron herramientas de inmunohistoquímica, donde podemos visualizar lo que son las proteínas y elementos específicos y algunos factores pronósticos. Llegamos a la patología molecular, donde ya nosotros analizamos el ADN, la genómica, secuenciación de nueva generación. Estamos en una época de patología digital e inteligencia artificial diagnóstica. Pero este diagnóstico comienza mucho antes del microscopio. Anteriormente, desde la morfología, tinciones especiales, inmunohistoquímica, hoy en día con patología molecular, inteligencia artificial, medicina de precisión y terapia dirigida, tenemos que definitivamente montarnos en esta tecnología, pero sin olvidarnos cómo manejar esto. Entonces, hoy no solo hablamos de un diagnóstico de tumor, sino hablamos de cómo ese tumor se comporta, cómo ese tumor se va a responder a un tratamiento, todo un perfil molecular que nos va a permitir una terapia más dirigida y mejor para el paciente. Pero ¿qué pasa? Antes de nosotros llegar a este diagnóstico, desde esta muestra que nosotros llegamos para tener un diagnóstico de calidad, tenemos un peligro, lo que es la fase preanalítica. Este es el problema invisible, es como un iceberg. Esta fase preanalítica conlleva desde el conocimiento del paciente, desde la toma de muestra, desde la correcta identificación de esta muestra del paciente para asegurar una trazabilidad, una orientación quirúrgica, desde el tiempo de isquemia fría, la fijación, colocarlo en un buen fijador, un buen medio fijador, el correcto aseguramiento del transporte al laboratorio y la selección del tejido. Todo esto son elementos que van a afectar este diagnóstico final. Luego es que tenemos una muestra y que pasamos una buena fase preanalítica, esta calidad de la muestra es lo que nos va a definir. Una muestra de buena calidad nos va a permitir una patología molecular de buena calidad y una aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para un diagnóstico preciso. Comienza todo con una buena muestra. Entonces, mi maestro siempre usa una frase que yo traté de aligerarlo un poco aquí, pero garbage in, garbage out. Tú me das basura y yo te doy basura. Desde que una muestra llega mal, si nosotros la procesamos, el diagnóstico que nosotros vamos a hacer en esta muestra no necesariamente es un diagnóstico certero. Entonces, ¿quién produce estos primeros datos diagnósticos? Desde que está el paciente, el cirujano, con una buena historia clínica, un buen conocimiento de este paciente y una buena comunicación con patología, ya vamos acercándonos muy bien al diagnóstico. Luego, en el acto quirúrgico, ustedes son los responsables de una buena representatividad de esta muestra, una viabilidad tisular con una buena fijación y un buen manejo, una preservación de la arquitectura colocando estas muestras en un frasco adecuado, una buena orientación de márgenes, una buena orientación de la muestra y una buena integridad molecular, ¿no? Donde la selección del tejido puede guiar este diagnóstico. ¿Qué tenemos que ver? En el área diagnóstica nosotros tenemos una muestra, pero en el momento quirúrgico ustedes tienen un paciente completo. Este paciente es el paciente donde ustedes van a tomar, donde ustedes tienen toda la muestra y tienen ese primer paso para manejarlo y remitirlo. La inteligencia artificial no analiza pacientes, analiza una muestra y una data. Como venga esa muestra y esa data, así será el diagnóstico. Entonces, ¿qué errores frecuentes en la toma nos pudiéramos encontrar que no afecten el diagnóstico? Efecto térmico del cauterio.
Muchas veces ese cauterio excesivo nos va a afectar la visibilidad del tejido, la viabilidad del tejido y la arquitectura. No podemos muchas veces llegar a un diagnóstico. Un margen con un cauterio no siempre es valorable para malignidad. Una biopsia superficial, eso nos va a dar un diagnóstico incompleto, no es representativo. Un negativo no necesariamente nos habla de un verdadero negativo. Necrosis extensas. Esta muestra que nos llega con necrosis va a llevar a un fallo molecular. Esta prueba molecular no solo interrumpe la necrosis, hace un ruido en el ADN, en las pruebas moleculares. Artefacto por aplastado. Cuando se aplasta con las pinzas también se pierde el detalle celular. Y tejido escaso que va a llevar que se nos acabe el tejido en todas estas pruebas que hay que hacer posteriormente. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos artefactos que podemos encontrarnos. La primera foto es muy interesante porque se ve la mordida de la pinza. Es algo que realmente no puede alterar el diagnóstico. Vemos tejido incompleto, tejido necrótico, artefacto del cauterio. Todo eso nos va a llevar a nosotros a un error diagnóstico. Aquí tenemos un buen artefacto de aplastado. Lo que se ve morado se supone que sean núcleos, pero aquí con ese aplastado no podemos definir una morfología real, no podemos decir si una lesión linfoide realmente o epitelial, cosa que va a trazar un diagnóstico. El área de la selección de la muestra, no tomar muestras de área necrótica, ciertamente impresiona mucho esas áreas y uno quiere ver lo que hay, pero muchas veces esa necrosis morfológicamente para el diagnóstico no nos va a permitir llegar. Vamos a tener tejido necrótico no neoplásico, negativo en la muestra evaluada, pero no solo eso, sino que este ruido, este detrito celular va a causar una interferencia en las pruebas moleculares que nos va a llevar al resultado falso negativo. Otro de los problemas es este tejido escaso. Cada vez más vemos la diferencia entre un bloque tisular con suficiente tejido, del cual se puede sacar mucha muestra, a un bloque de tejido con un pellizquito. Un pellizquito que hay que rezar para que no se vaya en la HE y en los marcadores y ahí en adelante. Entonces aquí tenemos un ejemplo de nuestras herramientas. En este caso tenemos una biopsia de próstata con Gleason 3+3. Aplicamos inmunohistoquímica, esto nos ayuda en el diagnóstico. Para esto es necesario que la muestra esté bien preservada para poder mantener estos marcadores de inmunohistoquímica. Vemos aquí otras secciones, pero hoy en día en la era digital nosotros podemos visualizar cómo en la misma muestra la inteligencia artificial hace un mapa de calor dependiendo del grado de tumorario. O sea, un grado 3 lo pone más azul, pero un grado 5 ya lo lleva a rojo. Vemos aquí comparando la HE con la asistencia de inteligencia artificial. Es una asistencia, como se ha dicho anteriormente, no un diagnóstico. O sea, orienta y te lleva a revisar esas áreas diagnósticas. Vemos aquí unas glándulas a la izquierda donde se ven más benignas, donde se ven en menor grado, y las que están verdes se ven benignas. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la isquemia fría, el tiempo que dura el tejido en colocarse en el fijador. Esto debe de ser de manera inmediata, siempre de manera inmediata. Aunque realmente hay intervalos de tiempo, yo siempre digo de inmediato, porque mientras más tiempo dura, más se daña la prueba. Lo ideal es menos de 30 minutos. Esto va a preservar todavía el ADN, secuenciación, diferentes estudios transcriptómicos. Menos de 1 hora para inmunohistoquímica de factores pronósticos. Y menos de 2 horas todavía puede ser útil para algunos estudios de inmunohistoquímica diagnóstico, pero no pronóstico. Realmente luego de ahí, ya aunque pudiéramos recuperar una morfología, no necesariamente pudiéramos recuperar estos marcadores que nos van a llevar a este diagnóstico y a este tratamiento. Este daño ocurre por un daño oxidativo de hipoxia que hay en la célula, comienza una autólisis y esto va a comenzar a dañar lo que es el ADN, el ARN, las diferentes proteínas, lo que no nos va a permitir detectarlo más adelante en las pruebas más avanzadas. Mientras más tiempo duremos ponerlo en formol, más daño vamos a tener a nivel molecular. Esto se ha estudiado en varios estudios. Aquí podemos ver cómo el retraso en la fijación va a disminuir la expresión de los factores pronósticos. Y no podemos realmente confiar en unos factores pronósticos cuando vemos la misma muestra, vemos la diferencia en intensidad, cuando sabemos que muchas veces la intensidad es uno de los criterios que necesitamos para nosotros manejar, ajustar ese tratamiento.
Aquí tenemos también cáncer de mama, como el retraso en la fijación no solo altera la inmunohistoquímica, sino también la expresión en estudios de hibridación in situ, en especial, por ejemplo, para cáncer de mama. Si retrasamos la fijación, ahí entonces tenemos un problema en eso. Importante que el tiempo de fijación también es un tiempo que tenemos que tener controlado. Entonces, cada minuto de formol, fuera del formol, va a comenzar la autólisis y nos va a dañar estos biomarcadores. Entonces, ¿qué tipo de formol debemos usar? Un formol buferado al 10%. Este formol buferado, como dijimos, un mínimo de 6 horas, por lo menos 6 horas. No se puede poner a procesar el tejido antes de 6 horas porque necesitamos que el formol penetre dentro del tejido. Es un paso necesario para mantener la integridad morfológica. El tiempo óptimo es entre 6 y 24 horas, aceptable hasta 2 días, pero nunca más de 72 horas, porque una sobrefijación también puede llevarme a una subexpresión de estos marcadores, debido a que los enlaces que crea el formol no va a permitir una muy buena expresión antigénica. El formol neutro al 10% es recomendado para estudios de histología, inmunohistoquímica, hibridación in situ, secuenciación y todo lo de patología molecular. Este es el ideal. Entonces, también importante la colocación en un frasco adecuado. Muchas veces recibimos muestras deformadas. Es muy feo recibir una mama cilindriforme, una mama que me la envía en un suero, una mama que toma la forma del frasco. No solo mama, muchísimos tejidos. Un whipper envuelto sobre sí mismo, aunque me lo pongan con hilo, traten de ponerlo en un envase que podamos mantener una proporción de formol suficiente para una buena penetración. La proporción de formol debe de ser desde 10 a 1 como mínimo hasta 20 a 1 de volumen de formol. Yo sé que en las piezas grandes es complicado llegar a ese punto, pero tenemos que lograr llevarlo para asegurar una buena penetración del formol. Entonces, por eso decimos que la fijación no solo preserva esa morfología, sino también preserva esa información terapéutica molecular que necesitamos. Entonces, hoy en día, en una época de procedimientos cada vez más mínimamente invasivos, cada vez nos envían menos tejido, cada vez se busca abordar menos al paciente, pero cada vez se pide más de la muestra, cada vez no solo el diagnóstico, no solo la diferenciación, no solo el perfil molecular, sino también cómo responde al tratamiento, cómo va a ir cómo va a responder a terapia dirigida, terapia de resistencia. Hay muchísimas líneas de tratamiento en las cuales nosotros tenemos que tener un muy buen control de la muestra. Cada vez nos están exigiendo estudios de hematoxilina eosina, inmunohistoquímica, molecular, secuenciación, y hoy en día con toda la Big Data también se están hablando de biobanco. O sea, el tejido no solo tiene que dar para todos los estudios, tiene que quedar. Tiene que quedar para el futuro porque ese paciente puede desarrollarse un tratamiento después que pudiera beneficiarse de ese tratamiento y el paciente no tiene otra oportunidad de abordaje. Entonces, en conclusión, la cirugía es la primera etapa de la medicina de precisión y esta calidad diagnóstica comienza en el acto quirúrgico. Dependemos muy bien de la integridad del tejido, demasiado. La inteligencia artificial, por más herramientas que le pongamos, por más entrenamiento que le demos, por más agentes que tengamos, si tenemos una muestra que no tiene una buena calidad, que nos permite hacer una buena imagen digital, que la inteligencia artificial no la pueda interpretar, entonces no estamos en nada. Y eso se logra desde la primera colocación del formol, desde la primera comunicación con el patólogo. Si están desorientados y no saben, por ejemplo, una muestra que sale un viernes que ustedes toman y necesitan saber si se va a fijar antes del lunes porque tiene pruebas moleculares, tienen que tener esa comunicación previa. Hoy en día, en esta etapa, en esta era de la inteligencia artificial, el bisturí sigue siendo el primer algoritmo para el diagnóstico. Muchas gracias.